En tiempos antiguos había un mercado tan común y tan corriente como el mercado que nosotros conocemos hoy, en donde se compran frutas, verduras y todo lo demás. Era el mercado hoy, así como usted lo conoce. También en tiempos antiguos había un mercado, pero también ese mercado era para negociar con personas a las cuales se les llamaba esclavos. Habían comerciantes de esclavos, hombres que se encargaban de comprar y vender esclavos. Era un negocio, los esclavos eran una mercancía que se podía comprar y luego traspasarla a alguien más. Aun siendo personas, tenían un precio monetario. Se podía negociar entre grandes o entre personas adineradas. Podían negociar personas y era de alguna forma legal y bien visto ante la humanidad. Pues algunos que se dedicaban precisamente a eso, no los necesitaban, ellos lo que ocupaban era el dinero que esos esclavos iban a generar, entonces iban a los lugares a comprar personas como esclavos y luego, después de reunir un grupo de personas, los llevaban al mercado y empezaban a venderlos. Algunas veces recogían tantos esclavos y compraban tantos esclavos en lugares, en provincias lejanas, que pasaba varios días para ellos poder vender a todos los esclavos que tenían. Se ponían enfrente, en medio donde estaba la mayor cantidad de gente, se paraban en un lugar alto y empezaban a gritar que estaban vendiendo esclavos. Y así que ponían los esclavos en fila, uno a uno, para que los pudieran ver los compradores. Después de empezar a negociar, entonces la gente se acercaba y decía: yo quiero saber cuánto vale aquel. Y él decía: vale tanto. Entonces esa persona iba, el comprador, y registraba a ese esclavo para ver si estaba bien físicamente, si no estaba golpeado, si no tenía alguna enfermedad. Y revisaban todo cuanto ellos querían o podían revisar para ver si ese esclavo valía la pena comprarlo, ya fuera hombre o mujer. Y así que los esclavos se vendían dependiendo la calidad del esclavo, entre más fuerte, grande, robusto, las mujeres entre más bonitas, entre más jóvenes. Entonces se vendían y tenían precios distintos según la calidad en que ellos podían poner en una categoría a esos esclavos. Resulta que después de algunos días de estar vendiendo esclavos, los únicos esclavos que iban quedando eran los que ya no tenían mucho valor, porque quizás estaban enfermos, estaban dañados, ya no servían, posiblemente habían sido mal alimentados o los habían comprado los mismos compradores a precios demasiado bajos porque estaban a punto de morir. Así que entre los compradores de esclavos siempre había una o dos personas que estaban ahí buscando también comprar. Y se acercaban a los vendedores y decían: oiga, yo quiero comprar un esclavo. Los vendedores corrían y empezaban a enseñar o a mostrar los mejores esclavos, esos que para ellos tenían un valor agregado por su fuerza, por su belleza o por lo que fuera. Pero el comprador empezaba a decir: ese está muy bueno para mí, ¿me puedes buscar uno más malo? Entonces el vendedor decía: creo que quiere algo más barato. Y entonces iban y le mostraban otro que fuera más barato y le daban las características, y el comprador volvía y decía: todavía ese que no está tan bueno, para mí es muy bueno, ¿me puedes buscar uno que esté más malo todavía? Y le mostraban algunos, y todo lo que le iban mostrando, iban bajando de categoría, mostrando entre el bueno, el medio bueno, el no bueno y el ruin. Cuando llegaban a lo peor, entonces el comprador decía: ¿habrá acaso alguno que sea peor que este? Y el vendedor quedaba asombrado y decía: ya no, a menos que quieras de los que ya vamos a votar, porque no sirven y están a punto de morir. Y el comprador decía: hey, yo quiero ese que vas a votar, ese que ya no sirve, ese que ya no tiene ningún precio, ese quiero. Y el vendedor emocionado decía: ¿de verdad quieres ese? Está bien, te lo voy a vender barato. Y el comprador decía: no, yo quiero comprártelo al precio más caro. El esclavo más caro que tienes aquí, ¿cuánto vale? Y decía: el más caro es aquel, vale tanto. Y le decía: está bien, yo no solo te voy a dar lo que vale aquel, te voy a dar el doble por ese que no sirve. El comprador dijo: hice el negocio de mi vida. Aquel hombre
Aquel hombre que compraba lo peor, que no valía nada, pero lo compraba a un precio tan exagerado que el vendedor ese mismo momento tenía que irse por si el comprador se arrepentía y quería quitarle de nuevo su dinero. Él sabía que había hecho el negocio del año. No tenía más opción que sentirse alegre y contento porque había vendido lo peor, lo que ya no servía, lo que estaba a punto de ser botado. A esos compradores la historia los llama Goel, que era esa persona que decidía comprar lo que nadie quería comprar, decidía tomar lo que nadie decidía tomar. Una vez que compraba a ese esclavo, lo llevaba a su casa y si necesitaba medicina, buscaba a los mejores médicos para que lo curaran. Y una vez que estaba curado, empezaba a cuidarlo de tal manera que lo dejaba de alguna forma o de la mejor forma posible. Una vez que el esclavo estaba totalmente sano, estaba totalmente recuperado y arreglado, entonces el hombre que lo había comprado le decía: muchacho, este es el dinero por el que yo te compré, tú eres libre. Aquel hombre que había sido comprado sabía que iba a morir, pero ahora había sido rescatado, sanado, cuidado y mantenido en el mejor lugar. No había sido visto como esclavo, no se quería ir, y sino que se quedaba con su amo. Esa palabra y esa historia es una de las cosas que llena a mí mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estábamos en esa categoría precisamente. En la categoría donde nadie nos quería. Yo sé que posiblemente usted puede decir: ah, no, yo nunca fui así, yo siempre fui un hombre rico, yo siempre tuve dinero, siempre fui trabajador, yo siempre fui bueno, fui el otro. Usted estaba en la categoría de esclavos que nadie quería comprar. Pero un día vino alguien llamado Goel, al que nosotros conocemos como Jesús. Se acercó al mercado donde estaba la gente que no servía y dijo: yo quiero comprar al que no sirve. Y fue así como Él me encontró a mí. Y una vez que me encontró, Él me llevó hasta donde Él quería llevarme y empezó a enseñarme quién yo era. Esa palabra, esa historia a mí me llena de alegría y de gozo, porque cuando nadie da nada por nosotros, alguien decide pagar todo y más por nosotros. Por eso, ¿y por qué les cuento esta historia? En Oseas capítulo 11 versículo 4, si usted lo tiene todavía, dice: con cuerdas humanas. ¿Lo tiene? Leámoslo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ello como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Lo que la palabra del Señor dice ahí, y cuando habla de cuerdas de amor, está hablando de una forma maravillosa de amarnos sin que nosotros siquiera le hubiéramos amado a Él. Él decide tomar la iniciativa de amarme a mí cuando yo no lo conozco. Le conté la historia, porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esa historia, pero ese hombre que está ahí, que ya nadie quiere comprarlo, lo único que espera es la muerte y nada más que eso. Pero él no sabe que entre los compradores hay uno que está interesado en él. Y esa persona interesada en él no está esperando nada a cambio de lo que él va a hacer. O sea, yo te voy a comprar, voy a pagar más, voy a cuidarte, voy a darte todo lo que necesitas, te voy a hacer valer. ¿Y cuánto me vas a pagar después? El Señor no tiene una libreta en donde anota todas las cosas que hizo con nosotros para luego pasarnos la factura. Él no tiene eso. Tristemente nosotros hoy en este mundo vamos y hacemos un favor y luego pedimos otro favor a la persona que ya le hicimos uno. Y si esa persona se atreve a no hacernos un favor, le recordamos: ¿te acordás cuando tenías necesidades? Yo te ayudé. Ahora que yo necesito, no me ayudas. Jesús no es así. Una de las cosas que yo siempre he creído en mi vida, y yo quiero que usted también lo crea, es que si un día usted me lleva a tomar café, no espere que yo lo invite después. Porque si usted me invita a tomar esperando que yo lo invite a tomarse un café luego a usted solo me está prestando un café nada más. Jesús no presta cafés.
Jesús no presta ayuda, Él da. Y lo más maravilloso de todo esto, mis queridos hermanos, es que Él dice, lo hice con cuerdas humanas. Y de alguna manera yo dije, ¿por qué humanas? Es para entenderlo. Es de la forma más humana posible. Mis amados hermanos, usted tiene un montón de defectos. Diga amén el que no tiene defectos. Todos son defectos. ¿Todos tenemos defectos? Todos. Todos hacemos cosas malas. Todos tenemos cosas que no están bien. Hay cosas que usted hace que a mí no me gustan y cosas que yo hago que a usted no le gustan. Es posible que usted y yo, aún siendo amigos, tengamos diferencias serias. Aún siendo hermanos de la misma congregación, podemos tener diferencias serias y nunca llegar a estar de acuerdo en determinadas cosas. Y de alguna forma pudiéramos hasta posiblemente hasta contrariarnos el uno al otro por cosas que yo creo que alguien debía hacer y no las hace, o que usted debía o que yo debía de hacer y no las hago. Cuando Jesús nos encuentra, entonces Él nos ama tal y como nosotros somos. Hola. Dios ama a usted tal como usted es. ¿Alguien sabía eso? Pastor, pero yo creo que Dios me amara más si yo fuera más alto. Por chaparro que usted sea, Dios lo ama. Pastor, Dios me amaría a mí más si yo no fuera tan alto y fuera chaparro. Por alto que usted sea, así Dios lo ama. Pastor, Dios me amaría si yo fuera más moreno. Por blanco que sea, Dios lo ama así. Dios ama a los blancos también, aunque no lo crean ustedes. Dios ama a todos. Y a Él no le interesa cómo yo soy o cómo usted es. Él solo nos llama de manera que podamos entender cuál es su amor. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que Jesús, siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, se despojó de ser Dios y se vino a ser hombre, así como usted y como yo. Y una vez en la condición de hombre, Él decide que ahora no solamente va a ser hombre, sino que se va a convertir en un esclavo, pero no en cualquier esclavo. Se convertirá en el esclavo más bajo. Saben, hermanos, cuando Jesús va y lava los pies de los discípulos, según la tradición que ellos tenían, lo que sucedía es que en la casa de los nobles, de la gente adinerada, siempre había un esclavo que estaba a la puerta, porque la gente venía caminando, no habían coches o carros así como usted los conoce, entonces venían caminando, eran calles llenas de polvo, tampoco había pavimentada, entonces ellos caminaban mucho y estaban llenos de polvo. En la puerta había un esclavo que era considerado uno de los esclavos con menor rango entre los demás esclavos. Y lo que hacía ese esclavo es que cuando alguien llegaba, él se agachaba, tomaba agua y se arrodillaba y lavaba los pies de la gente que iba a entrar a la casa de su Señor. Cuando Jesús, la palabra del Señor dice que se puso de pie, en ese último día de la cena maravillosa que usted conoce, Él se pone de pie. Y una vez que está de pie, agarra una toalla y se la ciñe. Y cuando hace eso, todos se quedan así a la expectativa a ver qué va a hacer. Luego agarra agua, se arrodilla delante de alguien y todos están asombrados. Y Él empieza a lavar los pies. Ellos están asustados. Algunos no dicen nada por respeto a Jesús. Algunos están ahí dejándose lavar los pies de Jesús, pero tiemblan porque ellos saben que ellos deben lavar los pies a Él. La misma historia cuando Jesús llega a que Juan lo bautice. Juan tiembla y le dice: no, Señor, yo no puedo bautizarte a ti, eres tú quien debes bautizarme a mí. Los discípulos están recibiendo las manos cariñosas de Jesús lavando los pies, pero ellos saben que Jesús no debe hacerlo. Y cuando llega delante del hombre que tiene más confianza con él y que es un poco malcriado y va a lavarle los pies, aquel se llamaba Pedro, y le dice: no, Señor, y se para inmediatamente. No, Señor, usted a mí no me lava los pies.
Yo no soy digno de que usted a mí me lave los pies. Yo no voy a aceptar que mi maestro, mi Señor, se arrodille al grado de parecer el peor esclavo de la casa en una cena y sea él quien lave los pies. No lo voy a hacer. Y usted conoce esa historia. Pero cuando nosotros leemos eso y vamos a Oseas, nos recordamos con cuerdas humanas, con cosas que usted entienda, con cosas que usted sepa por qué Él lo hizo. Porque el Señor, la hermana Cristian nos recordaba y nos mencionaba la parábola del sembrador. ¿Por qué Jesús nos enseña con parábolas conocidas? Es que usted tiene que entender. Muchas veces las cosas espirituales se vuelven tan altas para nosotros que no podemos entender. Pero Él ha sido tan amoroso que en cosas sencillas como una enfermedad suya Él se manifestó y lo sanó. Eso es amor. Usted ya no tenía más esperanza, pero Él le dio una. Todos nosotros en algún momento hemos recibido una misericordia de Dios y hemos entendido claramente de lo que Él está hablando. Nos ama. Yo decidí, dice el Señor, amarlos, no por respuesta a nuestro amor. Juan, que era uno de los hombres inteligentísimos en la Biblia, él le dijo: Señor, sabes, yo te amo a ti, pero fue porque tú me amaste a mí primero. Pero yo no te amaba nada. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído que amamos a Jesús y que lo buscamos y que fuimos delante de Él y ahora hasta queremos que Jesús nos dé un aplauso porque fuimos? No, Él fue donde usted estaba. Ahí donde usted no tenía esperanza, Él fue ahí. Usted dice: pastor, yo siempre he estado bien. No es cierto. Un hombre nunca está bien si no tiene a Jesús. Una mujer nunca está bien si no tiene a Jesús. Usted nunca estaría bien si no tiene a Jesús. ¿Alguien no puede creer conmigo? Y además dice: con cuerdas humanas. Versículo 4, estoy ahí siempre. Yo los atraje. ¿Y qué más dice? Con cuerdas de amor. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido el amor de Jesús en su vida. ¿Alguien ha sentido el amor de Jesús? ¿Le ha pasado en alguna ocasión en las que usted está sencillamente escuchando una alabanza y siente que algo está pasando y usted termina llorando y no sabe por qué? ¿Le ha pasado alguna vez en que usted está leyendo un pasaje de la Escritura y mientras lee siente que algo está pasando en usted y empieza a mojar su Biblia porque lágrimas están cayendo de sus ojos y usted no sabe por qué? Jesús lo está amando. Una de las cosas más deliciosas que yo he podido probar es en mi momento de dificultad, de rodillas delante de Jesús, sentir que hay alguien que está a mi lado para amarme. Y cuando yo siento que ya no hay una sola fuerza para poder hacer, entonces hay una palabra, un abrazo de papá que me dice: tranquilo, ahora no estás solo. ¿Saben? En este camino en el que usted está, al que nosotros llamamos evangelio, hay muchas veces en el caminar en el que usted va a sentir que ya no puede más. Usted va a sentir que la vida se le está terminando y que parece que entre más camina, entonces el túnel se va volviendo más estrecho y ahora ya no encuentra ninguna salida. Y es en ese momento cuando uno clama al Señor y grita: por favor, ¿puedes hacer algo por mí? Yo me imagino a Pedro cuando ve a Jesús. Los discípulos están asustados porque ven allá y dicen: hay un fantasma. Y Jesús le dice: no, hombre, soy yo. Y entonces todos empiezan a decir: ve si es Jesús. Y Pedro dice: si de verdad eres Jesús, déjame ir donde estás. Y entonces Jesús le dice: está bueno, Pedro, venga. Cuando Pedro se baja del barco y empieza a echar pasos y se da cuenta que está caminando sobre el agua, es maravilloso. Porque yo me imagino a Pedro, la emoción que tenía al saber que podía caminar sobre el agua y que iba hasta donde estaba Jesús y que era una historia que él iba a escribir en su diario y que iba a aparecer en los evangelios. Yo creo que él no sabía eso, pero por lo menos él sabía que algo iba a suceder. Y él va avanzando hasta donde está Jesús, pero en algún momento a Pedro se le va por alto que tiene que seguir viendo a Jesús y vuelve a ver a sus compañeros en el barco o vuelve a ver hacia otro lado, y en ese momento el Pedro empieza a hundirse. Y cuando Pedro empieza a hundirse, Jesús sigue ahí, pero Pedro empieza a gritar y le dice: maestro, me estoy ahogando, me voy a morir.
Jesús va y lo toma de la mano y le dice: muchacho, ¿por qué tuviste duda? ¿Acaso no sabías que yo estaba aquí? ¿Sabe lo más doloroso que hoy Jesús tiene que enfrentar? Y eso me parece a mí, solo es mi percepción, es la incredulidad de sus hijos. La ofensa más grande de un cristiano es dudar de Jesús. Dudar de Dios es una de las cosas que usted nunca debería de hacer. Yo sé que Dios trabaja a su manera, no a la suya. Él hace las cosas como Él quiere, no como yo quiero ni como usted quiere. Pero saben, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Nos atrae con cuerdas humanas, pero nos atrae con cuerdas de amor. ¿Cuántos sienten el amor de Jesús? Yo creo que nadie lo va a amar a usted como Él lo ama. Un hermano bien enojado se me acercó y me dijo: pastor, es que usted no ama. Yo le dije: tiene razón. Y cada vez que alguien me dice que yo hago tal cosa mal, yo le digo: tiene razón. Porque yo soy tan imperfecto como el peor de todos los que usted puede imaginarse. Pero yo sigo a uno que sí es perfecto. Yo sirvo a uno que sí es perfecto. Y quizás no llegue a amarlo como Él me ama, pero intento amarle lo más que pueda, porque cada vez que yo veo algo en mi vida que no está bien, Él me recuerda que Él sigue allí amándome. La iglesia del Señor nunca debería de olvidar que tiene alguien que lo ama. Usted nunca debería de pasar por alto que tiene alguien que lo ama. Pero usted tiene un genio que nadie lo aguanta. Jesús sí lo aguanta, hermano. Hace unos años, pocos años atrás, un hermano se enojó conmigo de una manera cruel y despiadada y empezó a insultarme. Y me insultaba como a él le daba la regalada gana. Entonces un día yo estoy de malas pulgas, porque a mí las pulgas a veces se me ponen malas. Y le respondo uno de sus mensajes y le digo: caballero, usted le importa mucho a Dios, pero a mí no. Si tiene algo que decirme, búsqueme y dígame. Usted a mí me da lo mismo. Seguro la impresión del tipo, ¿cómo me dijo? Yo le dije: otra vez, usted le interesa a Dios, pero a mí no. Usted a mí me da igual. Yo sé que son palabras que no debieron salir de la boca de un pastor, pero aunque usted no lo crea, muchas veces a la gente usted le da igual, pero a Jesús no. Jesús lo ama. Jesús lo espera. El líder no puede estar interesado en usted, pero Jesús sí. Alguien de la iglesia no quiere darle ni la mano, pero Jesús quiere abrazarlo. Usted puede ser lo que no quiere nadie, el que nadie quiere platicar con usted, el que nadie quiere estar con usted, pero Jesús siempre está ahí con los brazos abiertos para amarlo. No le importa a Él cómo sea usted, no le importa a Él cuántas cosas malas usted haya hecho. Él está interesado en usted y lo ama. ¿Acaso nos cuesta entender eso? ¿Acaso nos cuesta entender que Jesús nos ama tanto que deberíamos de estar enfocados en ese amor maravilloso que Él tiene para con nosotros? Nos atrae, nos busca. Un hombre cuando se enamora de una mujer y la mujer no lo quiere y no corresponde a su amor, es un hombre triste y decepcionado. Jesús cuando ama a sus hijos, Jesús cuando busca a su iglesia y usted no le hace caso, entonces de alguna forma destruye o daña. Pero sabe, Él sigue ahí. Quizás a usted no les ha pasado, pero es cosa terrible tener que amar a alguien y que ese alguien no lo ame.
tener que pagar porque alguien le ame. Yo algunas veces digo, Jesús, ¿por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué me amas tanto, Jesús? Sabe que hoy veo a los pecadores y me quedo de alguna manera, algunas veces viéndolos y digo, Dios mío, ¿será capaz usted de amar a ese? Y la respuesta es sí, Él lo ama. Ahora, ¿usted sabe cuánto Jesús lo ama? ¿Usted sabe cuánto Dios lo ama a usted? Ahora, pregúntese de alguna manera, ¿cuánto me ama a mí Jesús? Jesús lo dice de una manera bien clara. Pablo lo dice de esta manera, dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ese amor que Cristo tiene por usted, ¿cuántos creen que Dios los ama? Otra vez, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los ama de verdad? Ahora piensa en esto. Imagínese un hombre que está enamorado de una mujer, que le ama con todo su corazón. Lo ama. Ese hombre ama a esa mujer y decide un día casarse con ella. Pero una vez que se casa, la lleva al lugar donde esperaba que estuvieran y ese hombre se va. Y sencillamente se olvida de la mujer que antes amó. Uno dice, pero eso no tiene sentido. Si Oseas nos dice que Él nos amó a nosotros, nos atrajo con cuerdas de amor, nos dio del amor que nosotros nunca habíamos experimentado, un amor que no merecíamos, pero Él nos dio ese amor. Él decidió amarnos así, tal y como somos. Él no nos despersonifica para amarnos, Él sigue amándonos a nosotros así como somos. Y el salmista, en Salmos capítulo 16, quiero que usted lo busque y lo tenga. Salmos capítulo 16. ¿Lo tiene? El versículo número 6. ¿Lo leemos juntos? ¿Cómo dice? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él me atrae. Él me lleva hasta donde estoy, hasta donde Él está. ¿Pero para qué? Saben, nosotros tenemos que entender que el evangelio del Señor Jesucristo no es solamente un asunto de vaya a la iglesia, arrepiéntase y quédese allí que usted ya está bien. El evangelio de Jesús, la palabra del Señor, cuando nosotros nos damos cuenta de qué es en realidad el evangelio, es: Él me atrajo, me llevó hasta donde Él estaba, pero Él me llevó con un propósito. Y sabe, el salmista dice: Él me llevó en lugares o para lugares deleitosos. ¿Sabe qué es deleitosos? Es un lugar hermoso, es donde yo puedo disfrutar, es donde puedo estar bien, es donde puedo amar y ser amado, es donde puedo ser yo y no necesito cambiarme ni mi forma de ser, ni de pensar, ni de hablar. Yo soy yo, Él me conoce, Él me amó, Él me trajo aquí y ahora me tiene en un lugar donde yo puedo disfrutar de su gracia y de su presencia. No es ese evangelio que algunas veces nosotros escuchamos, donde casi nos dan con una vara porque decimos algo que estuvo fuera de lugar. No es ese evangelio donde a veces hay que hacer tantas cosas que ya ni nos parecemos a lo que nosotros, hermanos, somos. El Señor Jesucristo nos transforma y eso nadie lo va a discutir. Pero sabe una cosa, mis amados hermanos, el evangelio es el lugar que nosotros debemos disfrutar. ¿Cuándo disfrutan el evangelio? Les conté la historia del nietecito con su abuelo. Sí, se las conté y se las cuento otra vez. Me gusta contar historias.
El abuelo decidió recibir a Jesús en una iglesia y el nieto iba con el abuelo cuando el abuelo recibió a Jesús. Pero el abuelo era un tipo muy alegre, muy jovial, llevaba al niño al parque, caminaba con él, jugaba, corría y estaba bien feliz. Pero ese día llega a la iglesia y en la iglesia alguien hizo el llamado y el abuelo recibió a Jesús. El nieto sabía que algo había pasado con su abuelo y al siguiente día el abuelo se levanta temprano, se arrodilla a orar, lleva a su nieto a trabajar, pero ese día el abuelo no habla ni se ríe. Y pasó toda la semana haciendo lo mismo, pero ahora no, el abuelo ya no jugaba, no tenía una pelota para tirarla y jugar con el niño y estar divertido con su nieto. Ahora el abuelo se había vuelto triste. Y el abuelo iba a la iglesia cada día, se sentaba en una de las bancas y como el abuelo trabajaba siempre, entonces cada vez se dormía. El nieto veía a su abuelo dormirse, el predicador gritaba un poco y el abuelo se despertaba, pero luego otra vez volvía a dormirse. Pasó el tiempo y el nieto estaba triste porque había perdido a su abuelo, al abuelo alegre que jugaba con él, al abuelo que le mostraba el amor, al abuelo que estaba siempre alegre con él. Ahora ya era el abuelo que siempre estaba enojado y una vez que iba a la iglesia, en la iglesia se dormía. Y un día, mientras regresan de una dominical, un domingo por el mediodía, el abuelo y su nieto van caminando sin platicar nada porque ahora la cosa es seria. Y hay un burro en un lugar por ahí. Y usted si conoce los burros sabrá que los burros clavan el pico durmiéndose. Así pasan los burros. Y entonces el burro estaba clavando el pico. El niño le jala la camisa al papá, al abuelo y le dice: abuelo, un burro. Y le dice: sí, ¿qué tiene de raro el burro? El burro es cristiano, abuelo. Le digo: el burro es cristiano. Y el abuelo le dice: ¿por qué el cristiano? Vea, se duerme así como usted. Un burro cristiano porque se está durmiendo. Porque yo quiero que usted vea esto. ¿Y por qué le cuento esto? Porque muchas veces hemos dado una imagen tan mala del evangelio de Jesús, que nosotros lo que hemos hecho es que la gente que quiere venir a Jesús no quiere venir a Él, porque lo que ellos ven del evangelio que usted les muestra: usted es bravo, usted es peleón, con usted nadie se mete, usted es tan santo que nadie se le debe acercar a unos cuantos kilómetros a la redonda, usted no tiene ninguna cosa de acercarse a alguien porque lo contamina, usted es tan santo que no comete errores. Usted está haciendo que la gente huya tanto del evangelio porque se le ha olvidado mostrar el verdadero evangelio de Jesús. ¿Sabe cuál es el verdadero evangelio de Jesús? El que se disfruta, el que usted es feliz. Cuando sale de este templo, usted sale alegre y contento después de haber escuchado la palabra del Señor. Algunas veces hasta se ríe y no sabe por qué. Otras veces usted solamente disfruta por el hecho de vivir. Los cristianos hay veces que no tenemos plata, pero disfrutamos sin dinero. Los cristianos a veces no tenemos cosas, no tenemos el mejor carro ni los mejores zapatos, pero aún así disfrutamos de la presencia de nuestro amado Salvador. Ese es el evangelio que debemos mostrar. Dios no nos trajo con cuerdas de amor para que nosotros estuviéramos aquí y estuviéramos tristes y desconsolados. Él nos trajo aquí para que viéramos su gracia y su misericordia. Y si antes éramos gente triste, hoy podamos sonreír. Lo que el diablo nos había robado era nuestra alegría, pero el Señor dijo: yo te la voy a devolver. Muchas veces, mis amados hermanos, solo tenemos que conocer para qué el Señor nos trajo. Le aseguro que hay muchas cosas que le harán sentir mal. Le aseguro que habrán muchas cosas que a usted no le van a gustar. Yo se lo aseguro. Pero tranquilo, disfrute ser hijo de Dios. Disfrute ser hijo de Dios. Hay una institución
Y no le voy a decir cómo se llama porque no le voy a dar publicidad a menos que me paguen. Pero esa institución es una institución grande en el país. Y un día yo fui y me quejé, porque yo soy cliente de ellos, y les dije: señores, un correo electrónico: señores, su servicio es tan malo que yo me retiro de aquí. Yo creo que no habían pasado ni unas 2 horas cuando me suena el teléfono y me llaman y me dicen: Don Marlin. Yo no sé por qué me dicen Don Marlin, porque ni soy don ni estoy tan viejo, yo estoy chaval. Don Marlin, usted nos mandó un correo. Yo le dije: sí, cuénteme su experiencia y yo veo que le ayudo. Yo le conté mi experiencia. Y me dice: ¿yo puedo hacer algo para que usted siga con nosotros? Yo le dije: sí, usted podía hacer algo. Mejore. Y me dijo: le aseguro que a partir de hoy su visita a nuestra institución será agradable. Y después de ese día, hermano, algunas veces entro y hay tanta gente así como esta iglesia, y después del que está allí frente, el siguiente soy yo. Me hace sentir un poco avergonzado porque la gente dice: ese viene llegando, ¿por qué lo dejan pasar? Aquí no respetan. Y yo, usted sabe cuando uno hace eso, saca y tú. Ellos me dieron a mí algo que los otros no tienen. Yo no sé si usted, pero cuando usted va a donde Jesús, vea qué maravilloso. Usted puede entrar con toda libertad. Hay una gran fila apretujando a Jesús, pero solo una pobre mujer que nadie se le ocurría ni verla, era inmunda y dañada. Pero esa mujer sabía que todos apretaban a Jesús, pero ella iba a hacer algo que Jesús podía, o hacer que Jesús hiciera algo que solo él podía. Y esa historia, cuando usted la lee y la medita, se da cuenta de que la mujer con un montón de años de tener flujo de sangre, ahora esta señora se abre paso entre la multitud y Jesús no está hablando con nadie. Él no está hablando con nadie. Pero cuando esa mujer toca a Jesús, Jesús se para y dice: alguien me tocó a mí, alguien fue que me tocó. Y Pedro, en una sonrisa burlona, porque Pedro era el amigo burlón de Jesús, le dijo: Señor, ¿de verdad estás diciendo eso? ¿De verdad no estás bromeando? Ya oíste, todos te están apretando. Y Jesús dijo: no, es que los que me apretan no son los que yo quiero. Alguien me tocó. No necesito estar dando no, me tocó. La mujer se pone triste, se para y dice: Señor, fui yo, pero cuando yo venía aquí estaba así, estaba enfermo, no servía, pero ahora después de haberte tocado yo sentí que ahora soy sana. Y Jesús le dice: mujer, vete, tu fe te salvó. ¿Sabe qué es lo que yo pienso a veces? Muchas veces solo necesitamos saber cuál es nuestro lugar en el reino del Señor. Algunos se van a enojar con usted. Le digo, cuando yo voy a esa institución y está muy llena y me llaman a mí, algunos dicen: no, estos son, alegan. Pero yo agacho mi cabeza con un poco de pena con ellos, pero yo voy. Esto vengo a hacer. Porque Dios, ahora imagínese usted, cuando usted va delante del Señor: pastor, pero es que mire, yo no le oro al Señor porque mire que fulano ya tiempo le ora y todavía no le ha respondido a él. Yo que espero que le responda. ¿Qué pasó, hermano?
Sea el hijo VIP de Jesús si quiere, pero vaya delante de Él y active el poder que hay en Él. Otros solo lo van a ver. Si usted es de los que quiere ver, quédese viendo. Pero si usted es de los que quiere ver la gloria del Señor, haga algo. Porque cuando Él lo trajo decidido. No solo para que estuviera allí haciendo nada. Él lo trajo para que usted disfrutara de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de su favor y de todo lo que Él tiene para usted. Pero la iglesia todavía no sabe para qué el Señor la traje. Ustedes leyeron la historia del hijo pródigo, maravillosa historia en donde nosotros enojados con el hijo pródigo por todo lo que hizo y amando al padre porque lo recibió después, pero el hermano del hijo pródigo con palabras de su propia boca le dijo: Padre, yo todo el tiempo te he servido y a mí no me has dado ni un cabro flaco para que yo pueda comérmelo con mis amigos. Y el padre lo queda viendo y se ríe y le dice: Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Lo que pasa es que siempre has estado ahí y nunca lo has disfrutado. No se trata de que no sea tuyo, es que no has querido verlo, es que está ahí pero no lo ves. Cuando yo recuerdo eso, entonces digo: yo tengo un derecho que Jesús me dio, quiero disfrutarlo. Iglesia del Señor, esta noche, ¿habrá alguno de ustedes que quiere disfrutar el derecho que Jesús le ha dado? Escuchen lo que voy a decir. Jesús no se levanta por las mañanas y dice: voy a ver qué hago, qué bendición hago para Carlos. No, hermano Carlos, Él no se levanta, Él las tiene hechas. Sus bendiciones están planeadas desde antes de la fundación del mundo. Hay una historia que a mí me gusta mucho en la Biblia, cuando Sara y Abraham reciben la promesa de que van a tener un hijo, pero ya eran viejos. Entonces resulta que pasan los días y ellos no tienen nada, y Sara le dice a Abraham: mira, Abraham, yo creo que sí vamos a tener el hijo, pero le vamos a echar una ayudadita a Dios a dormir con Agar. Y ella sí está joven y ella sí va a parir. Y así que Abraham, bien mandado el Abraham, ¿verdad? Qué mandadito el Abraham. Como lo mandan a dormir con una muchacha, entonces el Abraham se va bien obedientío. Y allá va a violar a la pobre Agar. Y de ahí nace Ismael, ustedes conocen esa historia. Y cuando Ismael nace, ya es un muchacho grandecito, sale embarazada Sara. Y cuando Sara pare a su hijo Isaac, entonces Sara empieza a odiar a Agar y a Ismael. Y Sara no era tan buena gente, le dice a Abraham: ahora corre a esa mujer con su hijo. Y Abraham, ni modo, hermano, quien manda en la casa, manda. Y que me diga algún hombre de aquí casado que quien manda en la casa es la doña, díganme que no. Y yo les digo que están de mentirosos y vienen a arrepentirse. En la casa manda Sara. Y así que Sara le dice a Abraham que la despache, y Abraham la despacha. Y una vez que ya Agar va con su hijo y ha caminado por el desierto y está desesperada, se le acaba la comida, se le acaba el agua y sigue caminando, pero ella ve que ya no hay nada más que comer, ya no hay nada más que beber y ahora no haya qué hacer. Y ve a su hijo llorar. La Biblia dice que agarra a su hijo, lo deja en un lugar y camina largo para no escuchar el llanto de su hijo. Esa mujer deja a su hijo largo, se va con su corazón de madre destrozado. Ella espera que ese niño llore y se termine muriendo ahí. Y ella llora lejos de su hijo porque no quiere escuchar más el llanto de su hijo hambriento, de su hijo necesitado. Y ahora ella está ahí también llorando porque también está necesitada y hambrienta. Y le reclama al Señor por lo que ha pasado. Y el Señor le dice: Agar, levanta tu mirada, Agar, y ve hacia tal lugar. Y Agar levanta la cabeza y dice la Biblia que allá había un gran arroyo con mucha agua. Cuando yo leí esa palabra, quise saber si Dios hizo ese arroyo en ese momento. Pero la verdad es que la Biblia dice que estaba ahí. Solo que Agar no lo podía ver porque estaba abrumada, estaba desesperada. Habían un montón de cosas que la obligaban a no poder ver la gracia y la bendición de Dios que ella tenía enfrente.
Como iglesia del Señor nos abruman tantas cosas que hemos dejado de ver que la gracia del Señor sigue ahí con nosotros. Él no se ha ido y Él no se está inventando cosas, ya estaban hechas para nosotros. La bendición de Dios ya estaba lista. Él no se va a levantar mañana pensando qué va a hacer. Él ya hizo lo que tiene que hacer para usted. El que tiene que abrir sus ojos a la bendición del Señor es usted. Abra sus ojos y se dará cuenta cuán grandes maravillas el Señor tiene para usted. El salmista dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y dice el versículo 7: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, yo no seré conmovido. Versículo 9, ¿usted todavía lo tiene para que lo lea conmigo? ¿Lo tiene? Dice: se alegró tanto mi corazón, leámoslo, se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10, ¿cómo dice? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Alguien diga gloria al Señor. Y termina diciendo: delicias a tu diestra para siempre. Mis amados hermanos, la misericordia del Señor no se ha alejado de usted. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? ¿Cansado? ¿Cómo se siente? ¿Triste? Le pregunto, ¿cómo se siente? ¿Se siente inútil, que no vale nada? ¿Siente que Dios ya no lo escucha? ¿Siente que se arrodilla y sus oraciones son débiles, vanas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está su corazón? Quizás ha pasado cosas que son difíciles de manejar. Quizás está atravesando cosas que son difíciles de manejar. Quizás su familia no funciona como usted espera. Quizás algunas veces quiere gritar, pero usted sabe que no puede gritar y se calla y se atora y se ahoga porque quiere gritar y decir algo, pero no puede decirlo y se lo guarda y se lo tiene ahí, pero algo está oprimiendo su pecho y su corazón. ¿Cómo se siente? Los que somos casados sabemos que muchas veces a quien cargamos con nuestras quejas es a nuestra esposa y al esposo. No tenemos con quién decir, no tenemos a quién decirle, a quién gritarle, pero algunas veces hay cosas que ni siquiera a nuestra esposa o al esposo usted le dice. Pero ¿qué cree? Usted puede ir confiadamente delante de Jesús y decirle a Él qué es lo que a usted le aqueja. Pastor, yo no tengo esperanza. Es posible, pero Jesús le da a usted una esperanza. Hermano amado, usted no está perfecto. A usted le hacen falta tantas cosas, pero Jesús lo ama. Lo atrajo con sus cuerdas de amor, pero lo trajo para que se deleite, para que se goce, para que adore, para que bendiga. Uno de nuestros pastores, yo puedo contarle historias mías, pero me gusta contar de algunos pastores también. Uno de nuestros pastores, el supervisor llegó a visitarlo y el supervisor andaba sin dinero y entonces llegó y se puso a predicar en el culto, y después del culto se va a la casa del pastor, y como los pastores tenemos que tener para los invitados también, entonces el pastor sudaba helado porque no tenía nada que darle a su invitado ese día.
Y un hermano le había llevado un huevo de pato temprano. Y entonces le dice a la esposa: amor, ¿y ahora qué damos? Y dijo la señora: un huevo de pato hay aquí. Vaya, dígale a la hermana fulana que me regale tortillas, o que me preste, yo le pago mañana, que haga. El pastor le dice al hermano: déjeme, ahorita vengo. Salió corriendo, llegó a la casa del hermano y dijo: hermana, ¿usted tiene tortillas? Dijo: pastor, pero son unas garranchas que ya tienen 3 días. Está bien, dijo. Pues si no hay, no hay. Llegó con las tortillas, pero no se podían calentar, dijo, porque las calentaba y se ponían más duras las bandidas. Entonces la señora las picó con un cuchillo. Agarró el huevo de pato, lo tiró a una cacerola y tiró tortillas y empezó a freír tortillas con huevo de pato. Luego sacó en un plato comida para ella, su esposo, sus 2 hijos y el pastor que los visitaba. 5 personas con un huevo de pato y un par de tortillas duras. Yo hablé con ese pastor que andaba visitando ese día. Mira vos, en mi vida nunca probé una comida más rica que esa. Y yo le dije: ¿te gustó eso vos? Sí. ¿Sabes qué era? No. Era huevo, dijo. ¿De qué? ¿Sabes qué era? No, no era de pato, hermano, era de unos grandes, de los pescuezudos más grandes. Ganso, era más grande, sí, era más grande el huevo. Ganso. Y yo le digo: era huevo de ganso. ¿Cómo huevo de ganso? No, pero qué rico es el huevo de ganso. Nosotros nos reíamos con ese pastor después, porque luego en una reunión contamos y le digo: hey, hermano, cuéntele qué le dio de comer a este tipo. Y él le dijo: huevo de ganso. Pero dijo: nunca probé una comida más rica que esa. No le pedí más porque me dio pena. Y le dijo el pastor: es que aunque hubiera pedido ya no había. Pero yo no sé si usted ve este asunto. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, aún teniendo poco, disfrutamos lo poco que Dios nos da. Otros que no tienen a Jesús, aún teniendo mucho, no pueden disfrutarlo. ¿Sabes? Yo he ido a lugares que son finos y que tienen gente muy importante. Les voy a contar algo. Estuve hace 3 días comiendo con don Reinaldo Rueda. Solo prueba la comida. Y ya ve uno cómo camina desgasleando, ¿verdad? Páseme la suya, don Reinaldo. No es cierto, hermano, yo no paso gasleando, es mentira, es que el Señor me perdone por decir eso. Pero uno se queda viendo a esa gente y dice: ahí está el hombre comiendo un poquito. Parece deshidratado el muchacho. Yo no sé, mis amados hermanos, pero me gusta ver a esa gente que disfruta cada cosa, por pequeña que sea. Porque hay otros que tienen la oportunidad de disfrutar todo, pero no disfrutan nada. Hoy quiero invitarle a disfrutar de ser hijo de Dios. Cuando usted salga de aquí y vaya a su casa, si lo que hay en su casa es poco, disfrútelo con alegría y gozo. ¿Cuántos dicen amén? Si la señora le saca frijoles helados, mándela que la caliente, que es que Sara gana la doña. Mándelo a que lo caliente, hermano. Y como no le va a hacer caso, va y los calienta usted. Pero vaya a su casa y disfrute lo que haya ahí. Si tiene la gracia y la bendición de ir pensando desde que salga aquí qué hago de cena, es porque usted está bendecido. Sabe que a mí me gusta, me fascina, me emociona escuchar a mi esposa: es que yo he hecho tanta comida que no sé qué hacer. Yo digo: esta señora sí está bendecida. Hay gente que no tiene que escoger ni tiene que andar buscando qué hacer, porque lo único que hay allí es arroz y frijoles, y sabe que en la mañana tiene que hacer arroz y frijoles, a mediodía frijoles y arroz, y en la cena gallo pinto o casamiento, porque es todo lo que hay. Usted se da el lujo de decir: voy a ver qué hago. Mija, saque a descongelar el pollo.
o meta el pollo y saque la costilla. Ahí va usted, una gente bendecida y prosperada. Alguien diga amén. Si usted no ve lo bendecido que usted está ciego. Usted está bendecido, usted está prosperado, usted está lleno de gloria. El Señor lo tiene así. Póngase de pie, por favor.